Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todas y a todos. Es una reunión de amigos, muchas caras conocidas, muy bienvenidos todos, todas. Estamos muy agradecidos, muy satisfechos con la Universidad de los Andes, la obra que tuvo la iniciativa hace ya un tiempo de que se produjera esta publicación. Tenemos unas intervenciones de colegas en el día de hoy a propósito pues, de la presentación de la obra completa de Fran Tepache Leal. No tan completa. No tan completa, la obra todavía inconclusa, ya da pena decir que no, eso de cerrar con obra completa, no. Es decir, digamos, lo que hasta el momento se ha producido, falta todavía décadas de producción, no está todo además, ¿sí? Me parece muy bien la anotación de Magdalena. Teníamos solo me refiero a Eduardo, que se excusa de no estar presente, pues regresó ayer de un viaje y no estaba en condición de venir en la tarde de hoy, pero tenemos las intervenciones de Laura Wills, de Magdalena, de Juan Carlos Celis, que tuvo la iniciativa de promover esta reunión, y de Alejo Vargas, que nos acompaña, y al cierre unas palabras de Francisco Leal. Yo realmente, aparte de moderar y presentarlos, agradecerles a ustedes la presencia en el día de hoy. Aparte de eso, solo quisiera hacer una muy breve, pequeña comentario, digamos, de lo que significó tal vez para la universidad, para la academia, el momento, digamos, leyendo en este fin de semana el texto biográfico que me divirtió mucho, te lo agradezco mucho. Creo que la última memoria que yo me había leído la publicó la Facultad de Derecho. Alejo fue el responsable, de Diego Montaña Cuellar, de Memorias de un Expreso Rojo. Esta se llama, tiene otro título, Mis Vivencias, pero es realmente la recomiendo mucho porque me pareció muy divertido. Creo que Pacho se divirtió también, como dice Alfredo Molano en un comentario al escribirlo, porque son muchísimas cosas, pero escritas ya con una distancia que le permite tener un buen sentido del humor, con muchos de los aspectos que aquí se tratan, y realmente se lo recomiendo. Yo quisiera solamente hacer la mención, ya que en calidad de director del IEPRI en este momento me corresponde el honor de ser sucesor de Pacho y de varios de los que están aquí presentes, un comentario sobre lo que significó la creación del IEPRI en ese momento para la universidad. Realmente es un poco la sensación que tenía al leer el texto de Pacho. Tal vez se mencionan muchas cosas, entre otras esa, pues en la que me detuve, pero se mencionan como si hubieran ocurrido de una manera casi natural, y la verdad es que la creación del IEPRI fue bastante excepcional, y su significado, digamos, el impacto que ha tenido, me parece que hay que rescatarlo. Mi colega Carlos Mario Perea, en la edición que realizó la Universidad Nacional para los 125 años, realizó una semblanza más o menos de lo que esto había significado. Creo que en buena medida el diálogo que hoy desarrolla el gobierno, el Estado, con los intelectuales, con los académicos, la fluidez, los tropiezos también que ha tenido ese diálogo en muchos aspectos, es decir, la comunicación, los vasos comunicantes entre academia y Estado, sinceramente opino que tuvieron un desarrollo importante a partir de la creación de esa institución. Creo que efectivamente el rol de Pacho en ese trabajo colectivo, que fue pues, ese trabajo que integró ese equipo de ese momento, fue enormemente importante. Yo estaba realizando una maestría en historia junto con colegas como Javier Guerrero y otros que ustedes conocen, Darío Acevedo, entre otras, y otros más. Realizamos una maestría en historia y nos teníamos en ese momento como una referencia para el cruce entre la historia y la política, el trabajo de Pacho de Estado y Política en Colombia. Y ese primer capítulo, que era bastante críptico, luego nos lo explicó muchas veces en los Gólgotas, sobre las definiciones de régimen y sistema, me acuerdo, que casi finalmente queríamos colocarlos en el tablero como para que no se nos olvidara en las muchas intervenciones que teníamos que hacer al respecto. Pero fueron unos años muy importantes. Yo sí quisiera destacar que en medio de
el recuerdo que ustedes tengan, que nosotros tenemos de la rectoría de Marco Palacio de ese momento, significó un viraje de la universidad. El momento era bastante crítico, efectivamente, después de un cierre muy, muy prolongado de una visión que la sociedad tenía sobre la universidad. Viene este cierre, viene esta rectoría. Miriam era decana de esta facultad, y viene la creación del instituto, el liderazgo de Pacho, sin el cual pues realmente las cosas hubieran podido tomar uno u otro curso, pero en buena medida su sello quedó allí marcado. Y creo, repito, lo que verdaderamente quisiera destacar es que pues ese curso del diálogo y la crítica de ida y venida entre Estado, academia, intelectuales, académicos, gobiernos, pues inició a partir de allí un curso que es el que hoy, pues, digamos, tiene la sociedad colombiana, y es un recurso del cual se han alimentado y han surgido muchísimas cosas. El IEPRI solamente para mencionar, es esa institución de las cuales Pacho participó en su creación y desarrollo, pues tiene una trayectoria larga de publicaciones, y muy pronto estaremos invitándolos a la conmemoración del número 100 de la revista, lo cual es una cosa muy importante dentro del panorama, solo para mencionar ese dato. E igualmente conmemoraremos el grado que será este año, si no estoy mal, del egresado número 200 de nuestra maestría, cosa que también nos satisface mucho. De suerte que simplemente cierro diciendo que me complace muchísimo ser el que introduzca esta sesión. Es un verdadero gusto tener a Pacho y a Magdalena, y lo recibimos con enorme cariño y un agradecimiento muy grande por la labor que desarrollaron. Dicho esto, le doy la palabra a Laura, quien tuvo la iniciativa de esta publicación. ¿Aló? ¿Me oyen? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá sentada en medio de... ¿Aló? ¿Me oyen? Es que hace como ruido ese micrófono. Bueno. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá sentada al lado de Pacho, que fue la inspiración de por lo menos 4 años de trabajo que elaboramos en la Universidad de los Andes con el apoyo de la Universidad Nacional, entre Angélica Redberg y yo. Ahí, a ver. Sí, así. No tan cerca, sí. Ahí. Es que está haciendo interferencia Hacia la izquierda. Ya, ¿así? ¿Mejor? Así, siempre a la izquierda. Así, bueno, ya, así. Listo, ya, qué pena con ustedes el ruidajo que estoy haciendo. Bueno, el caso es que les estaba contando que pues para mí es un honor estar acá haciendo este otro lanzamiento de la obra de la semi-obra de Pacho, porque como ya lo dijo, no es la obra completa. Como ustedes verán, al final de los 5 tomos, de los 5 libros que decidimos editar, hay una amplia lista de toda la bibliografía, de todos los estudios y artículos y libros y capítulos de libros que Pacho ha escrito a lo largo de toda su vida. Entonces ahí van a poder ver que no son solamente estos 5 libros y sus remembranzas las que son importantes para recordar cómo Pacho ha aportado al desarrollo de las ciencias sociales en Colombia. Pero fue un gusto enorme para Angélica y para mí sentarnos a decidir cuáles de todos esos libros, artículos, capítulos íbamos a volver a publicar en estos tomos que ustedes tienen en sus manos o que están ahí afuera para la compra, y haciendo el trabajo de la edición para sacarlos nuevamente en fechas del 2016 al 2018, pues tuvimos la oportunidad de volver a leer, volver a recordar todos esos estudios originales que Pacho hizo sobre los diferentes temas que decidimos escoger, que son estudios legislativos, el Estado, la seguridad nacional y el clientelismo,
que fueron estudios pioneros en su momento cuando recién Pacho los escribió y los publicó. Estos libros han sido inspiración para muchos de nuestros, pues para nosotros como estudiantes cuando lo fuimos, y ahora para los estudiantes que están en su paso por la universidad, que todavía leen los estudios que se hicieron en ese momento, todavía siguen siendo pioneros, y la acumulación de información que hay allí, los métodos de investigación que se emplearon para hacer ciencia política y sociología de alguna manera también siguen estando vigentes. Digamos que todos estos libros siguen siendo muy inspiradores para nosotros, están en la lista de nuestros cursos para que los estudiantes los conozcan y en función de ellos se inspiren para pensar en estos temas en la coyuntura actual, digamos, ¿no? Como todavía hay mucho por pensar en estos temas del Congreso, del clientelismo, de la seguridad y del Estado, y pues los textos originales de Pacho nos han servido mucho para pensar en teorías, en aproximaciones, en métodos científicos de investigación para poder seguir adelante con este trabajo. Entonces yo no voy a hablar mucho, simplemente quiero dar las gracias por habernos invitado. Ya pues esta no es la primera vez que me siento con Pacho a hacer esta celebración del lanzamiento de sus libros, lo hicimos en octubre cuando celebramos los 50 años del Departamento de Ciencia Política, en una parte de la celebración, dada la importancia que esto pues tiene para la disciplina. Y pues nada, simplemente voy a estar acá escuchando nuevamente los comentarios que tengan mis colegas y el mismo Pacho y Magdalena sobre los 5 tomos los 5 tomos reeditados y las memorias, remembranzas que tanto insistimos Angélica y yo para que las sacara, y lo logramos de manera tal que quedó la colección completa. Entonces, pues no tengo mucho más que decir. Después no sé cómo será la dinámica. Acá cada uno de estos libros tiene un prólogo que escribimos Angélica y yo, y cada uno de estos libros tiene una introducción. Alejo es el introductor de uno de ellos, yo introduje otro, el del Congreso, Hernando Borrell introdujo otro, Miguel García introdujo el de el clientelismo, y Alfredo Molano uno más. Entonces, las introducciones lo que pretendían hacer era poner en contexto los libros pues, de que se han publicado en su momento, hacer un recuento de los principales argumentos y las principales ideas que allá había, y plantear algunas preguntas que están vigentes para la agenda de investigación que se está trabajando actualmente sobre esos temas. Entonces, ahí hay muchas ideas para que los que están interesados en seguir trabajando en estos temas las tomen y sigan elaborándolas. Entonces no tengo mucho más para decir, no sé quién es el siguiente. A continuación, Magdalena. Muy buenas tardes, ¿se oye? Bueno, yo estoy aquí para hacer presente a nuestra hija Claudia, que está por fuera del país con su familia cumpliendo compromisos académicos, y que escribió uno de los prólogos al libro Al paso del tiempo. Antes de cumplir la tarea, quiero decir algunas palabras, y es que en el libro Pacho tiene la enorme fortuna de tener 2 prólogos, ambos escritos con especial afecto y compromiso. Ambos prólogos tienen muchos elementos divertidos, pero no por ello dejan de ser y tener una gran carga de profundidad. Quiero señalar que tienen la gran virtud de acercarse al alma, de acercarse al ser humano, de acercarse a la persona que escribió sus vivencias en este libro de Al paso del tiempo, que es al que me voy a referir, y no a los otros 5 tomos que completan la colección. Entonces, yo quiero decir algunas palabras antes de leer lo de Claudia, sobre el prólogo titulado Caminos compartidos, que escribió Alfredo Molano. Alfredo inicia de la siguiente manera:
Leer a Pacho es un poco mirarme, no solo porque somos de la misma generación o casi, sino porque nuestras vidas han sido paralelas, juntándose a ratos, separándose en otros, pero nunca chocando. De esta manera, Alfredo toma lo que Pacho en sus memorias inicia desde los 7 años y va haciendo un recorrido de toda la vida que él narra ahí hasta que llegan a la adolescencia, y paralelamente nos va contando cuándo y cómo ha sido la vida de Alfredo. Cuando ya llegan a la adolescencia o adolescencia final, Alfredo nos cuenta que se encuentran justamente en este campus universitario cuando ambos entran a estudiar sociología, y sobre ese dato Alfredo anota: me encontré con Pacho, cuya familia tampoco entendía por qué no estudiaba ingeniería en vez de una cosa que no servía para ganarse la vida. Nos fijamos el uno al otro porque éramos los únicos que teníamos carro. Nos fuimos haciendo amigos como se hacen los buenos amigos, sin explicaciones. Con otros compañeros formamos un parche que aún dura, y parte de ese parche está hoy aquí con nosotros. Aquí tenemos a Ana Emperatriz y con ella Hernando, tenemos a Borrero, tenemos a Armando Borrero, tenemos a José María Rojas, que conformaron ese parche. Entonces, Alfredo y Pacho, como compañeros de pupitre en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, van compartiendo su vida, y Pacho la narra en sus vivencias y Alfredo la retoma para contar también paralelamente la vida de él y cuáles son esos encuentros o cuáles son esas lejanías, hasta que terminan la carrera y luego nos plantea realmente toda la vida profesional de Pacho, que está en las memorias, y a su vez la va entrelazando con la vida de Alfredo, y de manera muy hábil termina diciéndonos: he sido feliz leyendo las memorias de Pacho. Quizás he aprendido tanto o más del país que leyendo sus trabajos académicos. ¿Para qué se escribe una autobiografía si no es para que el lector evoque con el autor un retrato histórico? Estoy seguro que Francisco Leal no busca ningún elogio al escribir sus memorias, aunque goza escribiéndolas y en qué detalle. Busca más bien trenzar y entender su historia personal, la de su familia, la de sus compañeros, con la historia nacional que le tocó vivir. Los que hemos sido sus amigos no podemos menos que añadirnos a ese intento, haciendo de su experiencia la nuestra. Somos todos parte de la misma historia, aunque no seamos personajes históricos, sino meros amigos. Bueno, aquí dejo el prólogo de Alfredo y paso a leer el de Claudia. Mi papá y su época. La historia del hijo de Fidel Leal y Candelaria Buitrago, dos personajes cuyos nombres aparecen sacados de un cuento que además comienza en un lugar llamado Uni, podría haber sido una novela. Aunque no lo es, tiene sus tonos novelescos. El protagonista es un ateo convencido que fue criado por curas y en una familia profundamente católica. Es un militar que en plena Guerra Fría decidió estudiar sociología. Los grandes cambios que han rodeado su vida también sugieren una obra de ficción. Nació en 1937 en un país rural que tenía una quinta parte de los habitantes que tiene hoy, y en el que viajar de la costa a Bogotá había que remontar el río Magdalena. Ese hombre es mi papá, una de las personas a quien mejor conozco y más quiero, y de quien he aprendido aún más leyendo sus memorias.
Como narrador de su propio pasado, mi papá no deja de ser el sociólogo autor de varios libros e innumerables artículos. Este libro, concebido para mirar una sociedad a través de una vida, mantiene algo del sabor de un texto académico más que asemejarse a un diario o a una confesión. Así que quien lo lea no solo va a descubrir a un niño inquieto que fabricaba sus propios juguetes, sino la cotidianidad de un pequeño pueblo liberal de la provincia de Oriente de Cundinamarca, sitiado por conservadores. Aunque es difícil, a partir de los pasajes aquí contenidos, e imaginar a mis abuelos como individuos de carne y hueso, sí aparecen un educador pensionado y su esposa sobreviviendo a su manera, primero en el centro del pueblo y luego en los márgenes de la capital. El tránsito del mundo rural a la ciudad fue el camino seguido por muchos en esa época. La carrera militar, una ruta menos común, pero de todas formas típica de la clase media en el contexto de un Estado en expansión. Así que nos sorprende que ante el reclutamiento forzado, la muerte de mi abuelo y la necesidad de abrirse camino en la vida, mi papá haya contemplado permanecer en el ejército. Lo que sí sorprende es la normalidad de la vida militar en plena época de la violencia, aunque tal vez no debería extrañarnos. Es la misma sensación de normalidad en la que hemos vivido en años posteriores, mientras el conflicto armado se desenvuelve a nuestro alrededor. Más inusual, y una de las etapas que siempre me ha gustado más de la vida de mi papá, es su paso por el Instituto Geográfico, siendo oficial del ejército. A los militares les tocaba cubrir las zonas en las que los civiles preferían no ir, y así terminó él haciendo mediciones geodésicas a finales de los años 50 en Chigoredó y Sanquianga, y yo escuchando de niña historias sobre esos sitios. El texto es rico en detalles. De esos años queda claro el gusto que él tenía por los aviones y el importante papel de la aviación en el proceso de construcción del mapa nacional. Aún más, y de manera algo paradójica, el apoyo del ejército gringo estacionado en el Canal de Panamá también aparece como fundamental en el proceso. Las relaciones con Estados Unidos sobresalen igualmente en el surgimiento de la disciplina encargada del estudio de la sociedad colombiana. En este caso, obviamente, no se trató del ejército, sino de la Fundación Ford, que fue clave en la conformación de la red de académicos latinoamericanos y latinoamericanistas que tuvo en Claxo otro medio de crecimiento y consolidación. Cuando más lo pienso, más extraño me parece la crucial decisión de mi papá de estudiar sociología. A pesar de tener ya una formación incipiente en ingeniería, mal visto por ella y experiencia, se lanzó al despeñadero de una disciplina desconocida y poco prometedora. En alguien tan metódico y racional, esta decisión revela a una persona guiada por la curiosidad, en este caso, de entender un país que había recorrido, y tal vez la impronta de mi abuelo, que fue educador e incursionó en la política. El nuevo rumbo que tomó su vida resultó fructífero, en buena medida por el gran juicio y la dedicación con que mi papá ha hecho todo, pero también porque lo acompañó la suerte de estar entre los pioneros de las disciplinas sociales en el país. Así pudo apoyar su crecimiento y se benefició también de las posibilidades que el crecimiento brindaba. Asumo que esta cara pública de mi papá es la que atraerá a más lectores a estas memorias y no quedarán decepcionados. Aquí aparece ese temprano y casi legendario departamento de sociología, hasta la controvertida salida de Orlando y toda la larga carrera profesional de mi papá,
que incluye el montaje de la primera maestría en Ciencia Política en la Universidad de los Andes y la creación del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, al que se refirió el compañero. Tanto los interesados en el desarrollo de las ciencias sociales en Colombia, como quienes han leído los muchos artículos del profesor Leal sobre militares, clientelismo, sistema político, etcétera, etcétera, y quieren entender el contexto en el que se originaron, encontrarán en las páginas que siguen mucho con gente detenerse. El libro es... No, que me saqué una hoja. El libro es también muestra del desarrollo de la academia, cómo era más flexible antes de lo que es ahora, y permite explorar un fenómeno menos común hoy, que es la combinación de académico e intelectual. Aterra todo lo que ha hecho en términos de investigaciones y desarrollo institucional. Y a eso hay que sumarle que montó una finca lechera en el Neusa y hasta fue el administrador por muchos años del conjunto en que vivíamos. Y claro, que es papá. De su vida personal cuenta lo básico y sus sentimientos quedan por lo general implícitos. Parte del motivo de estos silencios es su timidez y la idea misma que guía el libro, que no pretende ser una mirada interna. Yo podría completar la narración escribiendo sobre su vida como papá, pero esta es una presentación y no el capítulo de un libro. Baste con contar que alguna vez mis primos les dio por decidir quién era el mejor tío. Para mi sorpresa, el elegido no fue mi papá, quien sin duda alguna era el más divertido, además de admirable. Él no solo jugaba conmigo y con mi hermana y nos enseñaba mil cosas sobre el mundo, sino que también había comido culebra y se había tirado desde un puente grande de un río cuando descubrió que se estaba teniendo de una viga donde había un nido de avispas. Ante mis ojos era una especie de Superman, cariñoso, que todo lo podía y todo lo sabía. En el libro hay una omisión inadmisible. No aparece Azabache, Paco o Monchi, por mencionar algunos de nuestros perros favoritos, tanto de la finca como de la casa. Asa era un azabache, era enrasado de pastor, además más bien feíto. Paco, un salchicha de pelo largo, simpatiquísimo. Y Monchi, la cocker que vivió con nosotros 17 años. Estos perros adoraban a mi papá, así como hoy lo quieren Rosita y Sara. Sara desafortunadamente nos dejó hace poco. En la finca mi papá tenía el ritual de repartir los huesos que había guardado a los perros durante la semana. Siempre estaba pensando en ellos. Yo no solo le debo a mi papá el amor por los perros, sino mis ganas de hacer las cosas bien y no pasar por la vida como un pasajero desapercibido. A veces es difícil, como lo ha sido para él, quien se ha exigido tanto siempre. Pero a él le queda la enorme satisfacción de una vida bien vivida y a mí el orgullo y el ejemplo. Qué lujo además tener un papá de 80 años, ahora ya 81, fuerte y lúcido, que lleva a sus nietos al colegio una vez a la semana. Claudia Leal. Bueno, muchas gracias a Claudia, muchas gracias a Magdalena. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias a Francisco, muchas gracias a Magdalena. Nos conocimos personalmente en
octubre, cuando estábamos celebrando el doctorado honoris causa que la Universidad Nacional le otorgó a Magdalena. Y bueno, la idea viene también del hecho de que el Departamento de Sociología está cumpliendo 60 años, justamente este 2019, y que tanto Magdalena como Pacho son egresados de esas primeras promociones de este departamento. Por entonces, Facultad de Sociología, en el cual las figuras carismáticas y más relevantes eran Orlando Falsborda, Camilo Torres Restrepo, Virginia Gutiérrez de Pineda y algunos otros profesores, no solo nacionales, sino también extranjeros, que significaron bastante la formación de Francisco Leal. También tengo que decir que este auditorio era el más apropiado si no tenga las condiciones técnicas más adecuadas de la universidad, pero Pacho me confesó, o bueno, confesó no, me reveló de que cuando él era estudiante fue presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Sociología, y fue el que promovió el de que este auditorio tuviera el nombre de Camilo Torres Restrepo. Hay una foto destapando la placa que, bueno, ojalá la podamos conocer prontamente para la María Cristina y tomando pay. Exacto. Bueno, aquí también hay varios egresados de esos primeros años: Armando Borrero, José María Rojas, Alfredo Molano. Bueno, el año pasado tuvimos un conversatorio con Nora Segura. Y bueno, parece acá en la autobiografía de que ha sido una relación de amistad pues personal e intelectual desde entonces hasta el día de hoy con ellos, con otros ya desaparecidos como Álvaro Camacho Guisado, bueno, y otros amigos que aquí no están, de esa primera promoción, esas primeras promociones de sociología. Entonces creo que también tiene esa significación, además de la importancia pues de que estén acá también otros compañeros de ruta del IEPI, del Centro de Pensamiento de Seguimiento de los Acuerdos de Paz de la Universidad de los Andes, donde desarrolló gran parte de su actividad académica. Entonces es un honor, un placer tener aquí a Francisco Leal en esta su casa. Sabemos también, aquí lo dice en uno de los capítulos que le dedica al Departamento de Sociología precisamente, pues lo importante que fue el pregrado y la maestría en Sociología del Desarrollo, que luego le va a permitir pues desarrollar, permitan la redundancia, muy rápidamente el doctorado en desarrollo en Wisconsin, Universidad de Wisconsin, que va a terminar en 3 años, gracias a la calidad de lo que fue esa maestría en Sociología del Desarrollo, tal y como lo comenta en el libro. Bueno, en la actualidad yo imparto un curso que creó la profesora Rocío Londoño, de métodos biográficos, y uno de los métodos biográficos es la autobiografía, y existen distintos géneros autobiográficos: el diario, la correspondencia, el anecdotario, las memorias, el libro de notas, bueno, en fin, y es un género que tiene una larga historia. Muchos lo ubican en el siglo V a.C. con el Fedón de Platón, es un primer esbozo de autobiográfico, o en el siglo II con eran memorias, era el memorando de Marco Aurelio, pero especialmente con las confesiones de San Agustín en el siglo IV, y se consolida ya en términos modernos con las confesiones también de Rousseau. Y este género tiene una particularidad que es lo que lo hace difícil comentarlo, y es de que borra las fronteras entre lo público y lo privado, ¿sí? Y eso es lo que tiene este libro. Yo tal vez no soy el más adecuado, pues ya la compañera y la hija se refirieron a él, ¿sí? Porque revela muchos aspectos de la vida privada que están íntimamente vinculados con la construcción de la obra, con las condiciones de posibilidad de construcción de la obra, con la forma en que también en la trayectoria personal se van armando los problemas de investigación.
yo no conocía esa parte de la vida. Yo cuando estudiaba sociología a finales de los 80 y principios de los 90, pues había leído Estado y Política en Colombia, es un libro del 84 y una reedición aumentada del 89, y Clientelismo y Sistema Político y su expresión regional, que es del 90, pero no tenía ni idea que Pacho había estado 7 años en la carrera militar, estudiando ingeniería y en la comisión geodésica, haciendo mapeo del país por todo el país, como dice Laura y Erika, haciendo la ortografía de la geografía nacional. Y todas las descripciones que hace en este libro de la geografía nacional y de todos los viajes que ha tenido en su actividad académica y personal, creo que están marcados por eso. Pero los problemas de investigación también están allí, es decir, la fragmentación del territorio nacional, están muy bien narrados. Laura dice que tiene un aspecto novelesco, están muy bien logrados esa visión del país, ese ir en aviones bastante precarios a distintas partes de la geografía nacional, aterrizar en playas y de pronto el avión se voltea, parece pues un libro de aventuras, como los libros que él dice que leía de Salgari y otros en su juventud. Y bueno, conocer esa presencia desigual del Estado, o a veces casi inexistente del Estado, y allí esta presencia a través pues, del Ejército y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, le dan un tono muy agradable a esta lectura y van vinculando efectivamente uno de los aspectos más importantes de las autobiografías intelectuales, la vida y la obra. ¿Sí? Yo creo que sin proponérselo a fondo, alguien que quiera hacer una historia de las ciencias sociales en Colombia no puede dejar de tener este libro como un referente fundamental. Y bueno, por ser unas memorias que se publican en vida, las de Rousseau fueron publicadas, pues difundidas más ampliamente después de su muerte y han sido pues el canon, digamos, para el género por su gran expresividad subjetiva y su choque con las estructuras, con las instituciones, no deja de generar ciertas preguntas. Por ejemplo, me atrevo a hacer la única, así como personal que hago. Francisco, pues, de un lado dice que no militó en partidos políticos, aunque sí deja muy claro sus posiciones políticas, ahora las mencionaré, pero, por ejemplo, haber compartido tanto tiempo con Magdalena, más de 50 años, la pregunta que queda es, bueno, ¿qué piensa, cuál es la actitud de Francisco frente al feminismo? ¿Sí? Teniendo en cuenta que ha estado compartiendo con una de las pioneras y las gestoras más importantes del feminismo en Colombia y en América Latina, y diría que más allá de América Latina, y eso no está en el libro, o sea, se lo dejo como pregunta, no sé si ahora lo contestará. Por algo no está. Bueno, lo otro que no está en el libro, pese a su riqueza sobre cómo se forma su obra, su relación familiar es muy intensa, la relación con los objetos, con los juguetes, luego con el computador, es realmente impresionante la capacidad, digamos, para enfocarse en aspectos centrales que dejan mostrar los contrastes de los distintos periodos vividos y de las distintas geografías en las que se habita, es decir, de UNE a Bogotá, de UNE a las periferias de Bogotá, los colegios donde estudió en el colegio La Merced, los barrios donde vivió, y muchos acá cerca de la Universidad Nacional, cómo mientras estudiaba trabajaba, ¿sí? No fue una vida pues tampoco tan fácil como a veces quisiera el texto mostrar, pero creo que tuvo más dificultades que las que el texto muestra, y haciendo una casa mientras estudiaba. En fin,
tiene una riqueza narrativa muy amplia que creo que no solo será objeto de las ciencias sociales, sino también de posiblemente los estudios literarios y de historia, por supuesto. Quisiera destacar este asunto de el que nunca militó, pese a que, como lo planteé en la anécdota anterior, tuvo una relación cercana con el sacerdote y profesor, el sociólogo Camilo Torres Restrepo. Digamos, él prefirió no tener una militancia política. Dice también que fue muy asediado por la Juventud Comunista, por el Partido Social Cristiano, etcétera, etcétera. Pero creo que ese es uno de los hilos conductores importantes y que pienso que ha dado una gran confianza a las instituciones y al público para tener en cuenta pues sus servicios como líder académico y como opinador público. En ese sentido es muy relevante, digamos, el trabajo de Francisco Leal al frente, primero de la maestría de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, que empezó a diseñar en 1974 y que dirigió los primeros años. Aquí está uno de sus primeros egresados, Fernando Cubides, que también fue profesor acá del Departamento de Sociología por mucho tiempo, profesor pensionado, y especialmente la fundación de el IEPI, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Y en las dos fundó 2 revistas que existen hasta el momento. Me olvidaba decir que antes había fundado también la revista Latinoamericana de Estudios Rurales, que fue muy importante en su momento, financiada por la Fundación Ford. Esta autobiografía pues es una contribución a la autorreflexividad de las ciencias sociales en Colombia y América Latina, que puede ser complementada con un estudio sobre sus influencias, como las declaradas en el libro, el neomarxismo, el estructural funcionalismo, el pensamiento crítico latinoamericano, como con todas aquellas con las que ha construido una obra coherente y penetrante en la realidad sociopolítica nacional. A su vez insinúa preguntas acerca del paso en las ciencias sociales latinoamericanas de la centralidad de las investigaciones sobre la dependencia a las del desarrollo, que se produjo hacia finales de la década de 1970. Allí cabe examinar las redes académicas en Latinoamérica y la relación entre los investigadores de este subcontinente con los norteamericanos y los europeos. Eso hace pues que el libro también ofrezca una información invaluable sobre todas esas redes intelectuales que a veces no se captan solamente con una revisión de revistas o de archivos. El libro es prolífico en su valoración de los procesos académicos en que participó, aunque queda en deuda con reflexiones como las que ya dije sobre la relación con el feminismo, pero también con la actividad docente. Queda uno pendiente, bueno, qué cursos impartía, cuáles fueron sus relaciones pedagógicas y sus logros y sus frustraciones en ese campo, y muy poco dice de sus alumnos y el legado que deja con ellos, aunque menciona algunos de sus consentidos, como él mismo los denomina. Pero sí es muy generoso al referirse al talante que lo animó a impulsar la conformación de comunidades académicas, especialmente del IEPI, y que se creó, en palabras de Leal Buitrago, para contribuir al desarrollo de la conciencia pública en torno a la paz, al desarrollo de la democracia política y al afianzamiento de los lazos internacionales. Dice Leal que para asumir el reto de crear y dirigir este instituto lo animó el gusto que he tenido por la administración de instituciones académicas, sobre todo cuando hay que partir prácticamente de cero. Me entusiasma construir institucionalidad e innovar con el fin de lograr mayor eficacia
productividad en la investigación, especialmente en temas pocos trabajados, en una sociedad repleta de problemas sin solucionar, así como fomentar la formación profesional de las juventudes en un sistema universitario en expansión. La potencial ventaja del trabajo interdisciplinario en el campo de las ciencias sociales en una institución novedosa era un escenario favorable para emprender estudios de numerosos y complejos problemas de la sociedad que apenas estaban esbozando. En ese párrafo creo que sintetiza la motivación de varias décadas de ese liderazgo académico, la fundación después de revistas, de facultades, de redes académicas. Que el caso del IEPRI se vio completada, en su primera época, él fue director del IEPRI entre el 86 y el 90, con la genuina creación de una comunidad, tal y como lo relata en el siguiente pasaje. Quería seguir una regla simple por la que siempre me fue bien como administrador académico. Un directivo debe escuchar a los compañeros bajo su dirección, sumar sus opiniones y criterios a los de uno, evaluarlos y entonces tomar una decisión sobre el problema que sea, obviamente siempre que por su importancia el asunto amerite consulta previa. La creación pues, de esta comunidad académica también requiere de rituales. Es así como en el IEPRI se creó el Gólgota, que Francisco narra en unas líneas. El famoso Gólgota que acabo de mencionar fue clave para lograr una rica experiencia de discusión académica con el fin de conformar un verdadero equipo de trabajo. Este equipo surgió de 2 convocatorias públicas para una docena de profesores de planta del instituto, orientadas hacia el afuera de la nacional, en el área de las ciencias sociales. En ambas convocatorias estuve pendiente de entrevistar a todos los aspirantes y naturalmente me informé con colegas y directivos de otras instituciones para ampliar los criterios de selección de los académicos que no conocía. Sin embargo, conocía de alguna manera a la mayor parte de quienes lo integraban. El Gólgota funcionaba los viernes por la mañana, con un calendario anticipado cada semestre. Los profesores presentábamos uno a uno, por turnos semanales, nuestros resultados de investigación para ser discutidos con el resto del grupo. Logramos estabilizar el Gólgota en los primeros meses, pero casi a los golpes, puesto que todo el mundo aspiraba, como es habitual, a recibir solo elogios. Recuerdo que una vez en sus inicios tuve que pararme e impedir que se agredieran físicamente 2 de los investigadores, el que presentaba su trabajo y uno de los colegas que siempre fue ácido en sus comentarios. Como el espíritu era crítico, fuerte y algunas veces incisivo, con frecuencia disimulando ofrecer nuestro compañero Eduardo Pizarro, con el buen humor que lo ha acompañado, lo bautizó el Gólgota, porque pasábamos por turnos a la crucifixión. Bueno, con esas extensas citas pues cierro mi intervención y considero pues que en este recorrido, en esta trayectoria que hace Francisco Leal Buitrago, nos entrega una visión muy aguda y inquietante de lo que fue gran parte del siglo XX y bueno, de lo que va del siglo XXI, pues siendo él uno de sus testigos más penetrantes. Entonces yo simplemente agradezco el permitirnos seguir leyéndolo después de tanto tiempo. Muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciéndole a Juan Carlos, que tuvo la buena iniciativa de este importante y muy merecido homenaje a Francisco Leal, pero también al IEPRI, a la Universidad de los Andes, por habernos sumado al mismo. Me pidieron que
que hiciera un comentario sobre la obra de Francisco Leal Buitrago en el campo de la seguridad y la defensa. Escribí aquí unas 3 paginitas para rápidamente leerlas y no aburrirlo. Este acto de reconocimiento y homenaje al profesor Francisco Leal Buitrago es sin duda una excelente oportunidad, no solo para dedicar algunas breves reflexiones acerca de la obra en mención, es decir, sobre la seguridad y la defensa, sino para darle unas palabras de agradecimiento a quien muchos llamamos coloquialmente Pacho, quien a través de su cátedra para unos y de sus amplios y serios trabajos escritos para otros, siendo clásico su libro sobre Estado y Política en Colombia, nos introdujo, familiarizó y nos enseñó la importancia para las ciencias sociales en general y para los análisis políticos en particular de la comprensión del Estado, ese Estado débil que siempre ha caracterizado Pacho como parte del Estado colombiano, de entender la dinámica del régimen político con todas sus derivaciones, los partidos políticos, el Congreso y, por supuesto, los temas militares y los atinentes a la seguridad y la defensa. Esto, por supuesto, creo yo, es una mezcla también de su inicial formación como ingeniero militar y su posterior ensamble con los estudios de la sociología. Los libros El oficio de la guerra, cuyo prólogo en esta reedición hizo aquí el colega Armando Borrero, donde hace una muy interesante reflexión sobre la doctrina de seguridad nacional como centro del mismo y cómo la doctrina de seguridad nacional, antes que otra cosa, dice Pacho, es un paradigma, no es propiamente un texto como tal que haya. Es más, pareciera que nadie se adjudica su origen, como bien lo señala en el prólogo Armando. Los norteamericanos dicen eso parece que fue una invención de los brasileros, pero digamos, finalmente lo que importa es que fueron una serie de criterios que orientaron sin duda ese libro, El oficio de la guerra, y los 2 sucesivos, La seguridad nacional a la deriva, que es en parte una actualización del anterior, por supuesto, ampliando algunos aspectos, y La inseguridad de la seguridad, Colombia 1958-2005, que a su vez también había tenido como base parcial los anteriores. Esos 3 libros forman la trilogía más importante de los libros de Pacho sobre las políticas de seguridad y defensa. Todos ellos resultado del seguimiento y reflexión sistemática del autor sobre los diferentes gobiernos y de las influencias internacionales en cada momento. Adicionado esto, sin duda, estos 3 libros, con la gran cantidad de capítulos de libros y las decenas, quizás centenas, de artículos elaborados sobre esta temática para revistas nacionales, internacionales y diarios que ha escrito y sigue escribiendo y seguirá escribiendo Pacho. El estilo que utilizan los trabajos del profesor Leal Buitrago son una adecuada combinación de crónica política detallada de los acontecimientos que se desarrollan en el periodo en estudio, acompañada de elementos analíticos que permiten ensamblar la comprensión de lo que sucede en la dinámica política y específicamente con las políticas de seguridad y defensa. Quiero mencionar, porque es parte de la contribución analítica, cómo interpreta Francisco Leal lo relacionado con la doctrina de seguridad nacional y su relación con el Estado y las repercusiones que esto tuvo
en la relación de las fuerzas militares con la seguridad. Abro comillas. La doctrina de seguridad nacional es una concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad que explica la importancia de la ocupación, entre comillas, de las instituciones estatales por parte de los militares. La doctrina de seguridad nacional ha sido el mayor esfuerzo latinoamericano por militarizar el concepto de seguridad. Cierro comillas. Pero además de este importante análisis sobre la importancia de la doctrina de seguridad, el autor plantea tesis y valoraciones que, si bien están sustentadas en información empírica, son obviamente también controversiales, como lo son todas las buenas obras de este tipo. No hay duda que es una contribución relevante al tema de la seguridad y la defensa nacional que hace Pacho y que en el mundo contemporáneo cobra gran importancia y con mucha fuerza en este comienzo del siglo XXI, especialmente post 11 de septiembre de 2001 y los atentados terroristas de Al-Qaeda en Nueva York y Washington. Hoy día, por eso, temas como el del terrorismo y otras amenazas y riesgos influyen de manera significativa en la agenda de los gobiernos y que en nuestro país todavía no tienen un número amplio de académicos que se ocupen del mismo, pero por supuesto sí hay una ya importante corriente de alumnos de Pacho y colegas como Armando, que fue uno de los primeros, Eduardo Pizarro, que también sin duda se ocupó de esos temas, para mencionar solamente dos. Y desafortunadamente todavía sigue habiendo un peso grande de analistas militares de estos temas. Es decir, los civiles todavía miran en algunos casos con cierta distancia, cierto temor. Esta mañana hablaba con un estudiante ya para terminar de ciencia política que nos acompaña, y él me decía: profe, es que todavía estos temas para muchos estudiantes siguen siendo unas cosas medio fachas. Y es verdad, porque eso todavía sigue viéndose como una cosa un poco extraña. Por ello, a mi juicio, son tan importantes estas reflexiones de un analista autorizado, quizás el que más, a una temática crucial para las sociedades contemporáneas. Pero Pacho no solo genera toda una escuela en Colombia, sino que también es de los importantes analistas del tema en América Latina, como lo recuerda también Armando en su prólogo, con colegas como Juan Real, uruguayo, como Augusto Varas, chileno, para solo mencionar algunos, que cada vez se ocupan más de la temática en los distintos países de la región. Igualmente quisiera mencionar la lectura interpretativa que sobre los cambios de las guerras posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos hace Pacho, y la necesidad de incorporar nuevas interpretaciones acerca de la seguridad. Abro comillas: es necesario pensar más sobre nuevas categorías de la guerra. Estas confrontaciones son una guerra gris, en el sentido que no es posible concretar al enemigo. No se sabe cuál es la amenaza principal, ni quiénes son los enemigos concretos y los aliados confiables. Podría decirse que el enemigo es el terrorismo, pero esa categoría es tan amplia como ambigua y hasta etérea. Hay que afrontar en forma adecuada la compleja realidad de la posguerra fría. Por ejemplo, no es posible continuar con los obsoletos esquemas del equilibrio del terror, en particular los costosos, incontrolados
e inoperantes sistemas de inteligencia. Hay que abandonar las fuertes herencias del modelo tradicional de seguridad nacional creado desde los finales de los años 40 del siglo pasado. La desmilitarización de la seguridad es un imperativo para subordinar los intereses militares a políticas de cooperación multilaterales bajo una nueva concepción: seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad regional, seguridad democrática e incluso seguridad global deberán reemplazar a la fuerte herencia de la tradicional y maniquea seguridad nacional. Igualmente, Pacho señala reflexiones preliminares en la dirección de temas que comienzan a ser sujeto de preocupación y estudio en la Colombia de hoy, como es el tema de los poderes mafiosos, que parecen comenzar a tomar expresión en espacios del territorio nacional cada vez con mayor fuerza. Nos dice el autor: el poderío económico de antiguos y reciclados jefes paramilitares no solo radica en sus imbricaciones con el narcotráfico, sino también en la conformación de redes mafiosas, que son una forma sofisticada de crimen organizado que vende seguridad y se apropia de excedentes económicos. Y agregaríamos nosotros que cada vez más controla los poderes políticos. Pero adicionalmente, Francisco Leal ha sido un académico siempre dispuesto a colaborar, más allá del quehacer estrictamente académico, en la formulación de buenas políticas públicas. Por ello presidió durante la segunda administración de Álvaro Uribe y en el periodo de Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, una comisión académica plural para elaborar una propuesta de ley de seguridad y defensa, de la cual tuve el honor de ser parte y que desafortunadamente terminó durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la República. No hay duda que Pacho Leal ha sido uno de los pioneros en nuestro país en estos campos y en esa condición tiene bien ganado el título de maestro universitario. Pero además sigue siendo un colaborador extraordinario en iniciativas como el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz, donde nos ha estado colaborando desde sus inicios de la universidad. Ha sido además un protagonista central en ayudar a estructurar la iniciativa de la Alianza de Universidades por la Paz, esa especie de consorcio entre la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Pontificia Javeriana, el Externado, el Rosario y la Libre, y un guía frente a iniciativas de jóvenes investigadores que, como los del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, han tenido en Pacho un acompañante permanente en los seminarios, con sus opiniones, con sus conferencias, y en esa medida sigue siendo alguien que ayuda a empezar a recorrer esos senderos analíticos a estos jóvenes interesados en esa temática. Muchas gracias, Pacho, por todo lo que nos ha dado. Antes de darle la palabra a Pacho, con lo cual intervención cerramos el acto de hoy, me parecería que no sería justo dejar de pasar dos menciones particulares. Una con relación a la revista Análisis Político, ya que Juan Carlos se refirió en detalle, retomando sus comentarios sobre lo que fue Gólgota, a lo que fue el contenido y el trabajo de la revista inicialmente. Desafortunadamente, yo diría desafortunadamente, en razón a las reglas de las revistas universitarias, Conciencias, la calificación y demás que ustedes saben, nos enredan la vida, buena parte de la vida académica, en cuanto al cumplimiento ahí de una serie de objetivos y calificaciones que no siempre son
necesariamente las mejores o las más exactas formas de medición. Sin embargo, nuestra revista sigue siendo, o es en este momento, la única revista en ciencias sociales en las altas categorías, en la categoría A. Sin embargo, en su primera etapa fue muy importante, quiero hacer esa mención, la discusión de los artículos en el llamado Gólgota, justamente como un mecanismo de creación de comunidad académica y de comunidad intelectual. Efectivamente, sí recordé el momento aquel de los incidentes, no fue el único momento en el cual hubo casi incidentes personales, pero lo más interesante era que al final la revista salía con los artículos que habían, yo no diría sido pulidos, pero sí han sido criticados arduamente al interior del equipo, y salía con algo que se dejó de hacer, además las reglas de la revista ya no lo permitían, pero que era muy interesante, no recuerdo hasta qué número, y era el prefacio, digamos, que se hacía de la revista. Esa era una prueba bastante difícil de pasar, una prueba de fuego, porque había que interpretar un poco el sentimiento colectivo al referirse a algunos temas que eran los temas centrales, digamos, de ese trimestre o ese cuatrimestre al cual se refería la revista, y de cierta manera tratar de redondear un poco lo que era la idea colectiva frente a la actualidad política. En segundo lugar, no quisiera dejar de mencionar, porque me parece muy importante para mí, para mi generación fue muy importante, se mencionó el libro de Estado y Política de Colombia, que fue un libro muy cercano a nosotros, fue la manera como nos aproximamos sin que todavía conociéramos el concepto de historia del tiempo presente. Por ejemplo, nosotros los historiadores nos acercamos a un tema que no lo veíamos como un tema de los historiadores, pero que era un tema de los historiadores. Ese concepto ya es común hoy en las escuelas de historia, el concepto de historia del tiempo presente de Henry Russo y una cantidad de colegas que lo emplean, pero a nosotros nos aproximó este libro. Pero quisiera hacer una mención particular, ya aprovechando que no se ha hecho, a un libro que a nosotros nos influyó muchísimo, y fue el libro de Clientelismo, el sistema político y su expresión regional, que hizo con la colaboración de Andrés Dávila, a quien desafortunadamente no puede hacerse presente el día de hoy por razones prácticamente de compromisos que ya no pudo digamos, dejar de lado. Ese libro fue particularmente importante porque junto con el de Fernando Guillén Martínez, el de Poder Político en Colombia, pues es el único libro realmente que en los 40 años nos, digamos, abordan uno de los temas esenciales de la cultura política colombiana y las características de la cultura política colombiana. Recuerdo que en algún momento un líder del Frente Farabundo Martín me abordó hace algunos años y me preguntó, me dijo, yo quisiera leer un libro sobre las élites en Colombia. Y le dije, pues hay dos, el de Fernando Guillén y el de Pacho Leal, para expresar lo que son las redes políticas en Colombia y para tratar de entenderlas. Esa importancia es de tal dimensión que un colega y algunos actores recientes han venido explorando la conexión entre las redes clientelares y la forma de violencia política que adopta el paramilitarismo. La facilidad como se adopta, se apropia de regiones, tiene una raíz en la explicación posible que Pacho nos ofrece, y me parece que es un libro verdaderamente fundamental y sobre el cual quería hacer esa pequeña mención antes de darle la palabra a Pacho, que le hicieron preguntas difíciles. La del feminismo no es propiamente la pregunta fácil, y quizás quiera hacernos algunos comentarios para cerrar este acto del día de hoy. Bueno, primero que todo, mis agradecimientos, que son múltiples, empezando por toda la audiencia que sacrificaron sus tiempos, sus compromisos para venir a acompañarme y acompañar a los colegas y colegas que han expresado sus formas de pensar. Entonces, bienvenidos nuevamente a este recinto. Y primero, en términos individuales, quiero agradecer la idea original, no sé si sería buena o mala idea, de Juan Carlos sobre este evento,
Yo me enteré posteriormente a cuando ya la tenía programada y obviamente me quedaba muy difícil decir que lo más probable era que tal vez, quién sabe. Pero yo le agradezco mucho y sobre todo siendo el director de la facultad primero y del departamento después, donde cursamos nuestros pregrados y el primer posgrado que a mi juicio, como lo señalo en mis vivencias, fue el mejor posgrado que he conocido, no que he asistido, sino que he conocido en muchas universidades de varios países. Y desafortunadamente se terminó por el radicalismo y la falta de control del movimiento estudiantil, que al expulsar el imperialismo yanqui, entonces como el posgrado era financiado por la emblemática institución representativa del imperialismo yanqui, la Fundación Ford, pues salió despedido, que lo financiaba 100% con los mejores o unos grupos entre los mejores académicos de la sociología en América Latina. Entonces, por eso salió expulsado el imperialismo yanqui y se acabó esa maestría. Por fortuna para mí, que fui de los primeros que terminó eso, y dado el prestigio que tuvo en la Universidad de Wisconsin, me valieron todos los créditos y me gané por lo menos 2 años de estudios allá, y eso fue una ganancia muy importante para mí. Entonces, hay una pregunta, no sé si es capciosa o qué, de Juan Carlos sobre el feminismo, y es muy fácil de contestar en primera instancia. 50 años de vivir con una de las promotoras del feminismo, ya van 51 del feminismo en Colombia, pues no necesito uno escribir nada para eso. Es uno decir, he vivido por dentro 51 años el feminismo, en el hogar. Yo quisiera referirme a un artículo. Yo escribo columnas, como varios de ustedes saben, en El Espectador, pero más o menos una mensual. No me acuerdo si en octubre o noviembre escribí una en que me refería a una coyuntura favorable. Es una columna sobre el feminismo, entre otras cosas, en que la encabezo cuando el Me Too cumple su aniversario y es una expresión universal, para decir universal en términos de la humanidad y en nuestro mundo. Entonces, eso para mí es la mejor contribución que no necesito expresar dentro de mis vivencias, porque es parte entrañable de las mismas vivencias. Quiero agradecer especialmente que sin ella no hubiera sido posible la idea de Juan Carlos, la iniciativa de Juan Carlos, que me siento muy honrado. Que Laura Wills, aquí presente, junto con Angélica Redberg, fueron quienes me indujeron con una trampita pequeña que fue la que me obligó a hacer todo. Nosotros escogemos 5 de sus libros, los reeditamos, se les agregan unos artículos adicionales al libro, con una condición: si no la cumple, pues no hay reediciones, que el libro tomo sexto sea el de sus memorias. Entonces me pusieron esa pequeña trampa y me tocó escribirlo. Entonces muchas gracias, Laura, y a través tuyo, a Angélica, por esa iniciativa a finales en el segundo semestre de 2016. Las introducciones de los 5 tomos reeditados están en manos de personas conocedoras de cada uno de los temas académicos.
Entonces son Alejo, que ya mencionó, Armando Borrero, también mencionado, Luis Javier Orjuela, profesor del Departamento de Ciencia Política de los Andes, Miguel García lo mismo, y la iniciativa inicial de esas introducciones de Laura, conocedora del tema del Congreso en el periodo que estuvo dirigiendo Congreso Visible en el Departamento de Ciencia Política de los Andes. Y fue la introducción en el primer tomo. Muchas gracias a todos ellos por este trabajo. Naturalmente, nuestro moderador, Ricardo Peñaranda, del IEPRI, y quien agregó muchas ideas al respecto, mis agradecimientos, y a través de la dirección que tiene sobre el IEPRI, de todos los colegas que trabajan allá. Yo le dedico un tiempo, unas páginas, a la creación del IEPRI, cuando mi amigo de varios años antes, desde el movimiento estudiantil, Marco Palacios, en su primera rectoría, me invitó a su oficina y me dijo: tengo un texto de media página de la semana pasada que el Consejo Superior Universitario aprobó la creación del Instituto de Estudios Políticos de Relación Internacional. Esa fue la raíz que está relatada en mis vivencias. Entonces, muchas gracias por ello. Y obviamente, fuera del prólogo común de todos los 5 libros, escrito por Laura y Angélica, están los 2 prólogos de mis vivencias, del paso del tiempo, escritos por mi colega y amigo de varias décadas, Alfredo Molano, quien ahora sale en primera página del Espectador con mucha frecuencia, antes columnista del Espectador, con su trabajo complejo, complicado, de la Comisión de la Verdad, y con la escogencia, no sé si sería personal o que lo obligaron, del territorio más complejo, o uno de los más complejos de este país, territorio que obviamente conoce muy bien Alfredo, que le toca hacerse responsable, que es toda la parte de la Orinoquia y parte de la Amazonia que tiene que administrar en términos de buscar la verdad. Mi hija Claudia, pues ya oyeron el texto, ella tuvo la colaboración de apoyar a la editora de la Universidad de los Andes para hacer el diseño de la edición. Y les digo que, como no tengo ego sino pequeño, por fortuna, la portada con la foto fue idea de ella y me enteré cuando vi el libro. Antes no tenía la menor idea. Entonces, por eso les digo esto, porque me parece que, por lo menos para mí, es importante. Este auditorio, ya lo han mencionado, desapareció una placa que mandé a hacer de mármol en la segunda mitad de 1966, como presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces tuve la idea de que el bautizo de esta aula fuera Camilo Torres Restrepo, y la foto que mencionaba está clara cuando descubren esa placa los profesores María Cristina Salazar, esposa del fundador de sociología en este país, Orlando Falsborda, y Tomás Ducay, quien fue un excelente profesor importado de España en ese momento. Voy a referirme muy brevemente, para finalizar, a
el tiempo transcurrido en el libro de mis vivencias, al paso del tiempo. Es un libro progresivo desde los 7 años hasta los 80, poquitos años para muchos de los jóvenes que están acá y las jóvenes que están acá. Es una tarea, o fue una tarea muy compleja. Armando Borrero lo sabe, que tiene una memoria que no he conocido a alguien similar, y también producto de la memoria un índice crítico incisivo. Entonces me mandó una lista cuando empezó la lectura: esto no es así, esto no es así, esto fue así, esto no sé qué. Entonces yo tengo eso archivado en un tablero gigante para ver si algún día puedo hacer algunas de las correcciones, que no era la tal hora sino tal otra, que no era tal día sino tal otro, que no era tal sitio sino tal. Bueno, y lo que yo admiro es que a esos tempranos 15 años que tiene, todavía tenga esa prodigiosa memoria y sobre todo su capacidad de crítico incisivo. Yo creo, y lo expreso en el libro, y cada vez me cabe menos dudas de que es un acierto, que la época histórica que me ha tocado vivir es una época incomparable si la miramos hacia atrás, y sobre todo si la miramos en el futuro con expectativas tenebrosas que todos nosotros conocemos. Entonces yo la vi como normal, la viví como normal, pero realmente fue una época prodigiosa, fabulosa. Los cambios más profundos que se han producido en este país se produjeron durante este tiempo, y la adaptación, la adecuación a esos cambios, la comprensión de esos cambios, yo creo que es fundamental, y fue fundamental para poder entender muchas cosas que no tenían aparentemente relación con lo que estaba ocurriendo, con lo que estaba cambiando. Dentro de ese recorrer, yo tuve unas oportunidades de desarrollo profesional inimaginables, y fueron tan inimaginables y las veía con tal naturalidad, y se me aparecían al frente sin yo buscarlas, que consideré que era lo más normal, lo más natural, y tuve el acierto de poder aprovecharlas todas. Creo que difícilmente se podría haber aprovechado mejor esas oportunidades, sin buscarlo y sobre todo sin tener idea de que eran oportunidades que se le aparecían a uno, y las veía como la cosa más natural. En este auditorio y en esta mesa veo muchas caras conocidas de mucho tiempo, de muchos años, de décadas, y veo también una cara de una persona que fue la primera que conocí yo entre todo este grupo. Ya sabe quién es. Era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional, en esta universidad, y en 1958 nos encontramos en mi primer trabajo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, llamado ahora IGAP, como calculistas. Yo estuve unos meses de calculista y ahí estaba Julio Carrizosa. No por accidente, no por ser solamente estudiante de ingeniería, sino porque tenía sus raíces también en la fundación del Instituto Geográfico. Entonces, para que vean ustedes los pocos años de amistad que tenemos muchos de nosotros, y el que fue el primero conocido fue Julio. Asimismo podría decir y nombrar hasta años recientes, el año pasado. Entonces, yo agradezco mucho este acto, la iniciativa
que tuvo Juan Carlos, que me parece fabulosa, y la raíz de esa iniciativa sin la cual no hubiera florecido ella, que una de sus dos autoras fue la colega Laura Ulis. Muchas gracias a todos y me siento, con toda la sinceridad del caso, muy honrado, y hasta antes de contarme esta idea no me la imaginaba y me siento, repito, muy honrado y muy orgulloso. Muchas gracias.